Te han hecho sentir mal por desear algo que te parece natural y hermoso. Te enseñaron desde niño que había algo inherentemente malo en ti, algo que debía ser vigilado, restringido y castigado constantemente. Si creciste creyendo que tus impulsos más básicos, tus deseos más naturales y tus emociones más humanas eran faltas que te apartaban de Dios, entonces debes conocer el hallazgo de un filósofo judío de hace 350 años. Su descubrimiento fue tan peligroso que lo convirtió en un proscrito, lo aisló de su comunidad de forma definitiva y representó una amenaza para los cimientos del poder de la Iglesia. Baruch Spinoza no solo cuestionó la doctrina de los 7 pecados capitales, sino que la analizó a fondo, como un anatomista disecciona un cuerpo, y lo que encontró no fue la prometida sabiduría divina, era el sistema de control mental más sofisticado que la humanidad había concebido, una estrategia tan perfecta que logró convencer a millones de personas de que su propia esencia era su rival. Resulta que los 7 pecados capitales nunca fueron revelaciones divinas sobre la moral humana. Son construcciones artificiales, herramientas de manipulación creadas específicamente para fragmentar tu mente, para incitarte a la guerra contra ti mismo y para convertirte en tu propio verdugo psicológico. Lujuria, ira, soberbia, envidia, pereza, gula, avaricia. Cada uno de estos supuestos pecados apunta directamente a aspectos fundamentales de la naturaleza humana, aspectos que no solo son normales, sino también vitales para una existencia plena y auténtica. ¿Coincidencia? En absoluto. Fue una acción premeditada, porque si logras convencer a alguien de que su sexualidad es pecaminosa, que su indignación ante la injusticia es pecaminosa, que su amor propio es pecaminoso y que su deseo de prosperar es pecaminoso, has creado a alguien que nunca confiará en sus propios instintos, que siempre dudará de sus propias percepciones y que siempre buscará la aprobación externa para sentirse valioso. Spinoza vivió en una época en la que cuestionar estos dogmas implicaba arriesgarlo todo, a su familia, su comunidad, su sustento y su seguridad. Pero tenía algo que los guardianes de la ortodoxia temían más que nada: una mente libre que se negaba a aceptar contradicciones lógicas solo porque estaban envueltas en una autoridad sagrada. Cuando empezó a estudiar la naturaleza humana sin el prisma distorsionado de la doctrina, cuando comenzó a observar cómo operaban realmente las emociones y los deseos, cuando aplicó la razón pura a estos conceptos que nadie se atrevía a cuestionar, todo se desmoronó. Se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más siniestro que simples malentendidos teológicos. Estaba ante un sistema diseñado con precisión quirúrgica para crear seres humanos psicológicamente dependientes, espiritualmente divididos e incapaces de confiar en su propia naturaleza divina. Y aquí viene lo más inquietante. Este sistema no solo te convence de que eres defectuoso, sino que también te hace estar agradecido por la opresión de tu propia esencia. Te enseña que reprimir tus deseos es una virtud, que negarte a ti mismo es santidad, que la culpa constante es el camino a la purificación. Te convierte en el carcelero de tu propia prisión mental, celebrando las ataduras que te mantienen pequeño, temeroso y sumiso. Es la forma más sutil de esclavitud jamás ideada. El esclavo que ama sus cadenas y castiga a quienes intentan liberarlo. Pero, ¿qué pasaría si todo esto fuera una falacia? ¿Y si lo que te enseñaron a odiar de ti mismo fuera exactamente lo que necesitas aceptar para vivir de forma plena?
¿Qué pasaría si la culpa que has cargado durante años no fuera el resultado de tu naturaleza corrupta, sino de una manipulación deliberada, diseñada para mantenerte desconectado de tu propio potencial? Spinoza halló las respuestas a estas preguntas, y lo que descubrió transformará para siempre la forma en que te percibes a ti mismo, cómo interpretas tus emociones y cómo te relacionas con lo que es verdaderamente sagrado en tu experiencia humana. Para comprender plenamente la brillantez perversa de este sistema de control, necesitas saber con exactitud cómo Spinoza desveló cada uno de estos supuestos pecados. Porque al ver el mecanismo, al entender el engaño, nunca volverás a permitir que alguien te convenza de que hay algo inherentemente malo en ser quien realmente eres. La liberación que estás a punto de experimentar no es solo intelectual, sino existencial. Es el regreso a tu naturaleza auténtica, después de años de exilio autoimpuesto en la culpa y la vergüenza. Cuando Spinoza inició su análisis de lo que la Iglesia denominaba los 7 pecados capitales, se encontró con algo que lo perturbó profundamente. No era que estos conceptos fueran moralmente cuestionables, sino que atacaban sistemáticamente cada aspecto de la naturaleza humana que promueve el desarrollo personal, la creatividad, la autonomía y la autenticidad. No fue casualidad. Fue un diseño intencionado para generar seres humanos fragmentados, en conflicto consigo mismos e incapaces de confiar en sus instintos naturales. Spinoza se dio cuenta de que se enfrentaba a lo que hoy llamaríamos ingeniería psicológica de precisión, un sistema ideado para convertir impulsos evolutivos saludables en fuentes de culpa y vergüenza crónica. Empecemos con el más evidente, la lujuria. La Iglesia te enseñó que el deseo sexual era pecaminoso, que la atracción física era una tentación diabólica y que la sexualidad era la entrada a la corrupción espiritual. Pero Spinoza vio algo totalmente distinto al estudiar la sexualidad humana sin prejuicios religiosos. Vio la fuerza creativa primordial del universo manifestándose de la manera más elemental y hermosa. El impulso hacia la conexión, la intimidad y la creación de nueva vida. Vio que la sexualidad no podía separarse de la espiritualidad. Era una de sus expresiones más directas y poderosas. La sexualidad es el impulso que nos une a otros seres humanos en el nivel más profundo. Es la fuerza que crea familias, que forja vínculos emocionales intensos, que nos enseña vulnerabilidad, generosidad y entrega. Es el espacio donde aprendemos a dar y recibir placer, donde desarrollamos intimidad emocional y donde experimentamos la trascendencia. A través de la unión con otro, condenar la sexualidad como pecaminosa es como condenar el agua por ser líquida o el fuego por ser caliente. Es condenar la naturaleza por ser tal como es. Pero más allá de eso, es una estrategia deliberada para crear seres humanos avergonzados de sus cuerpos, temerosos de sus anhelos y dependientes de autoridades externas para definir lo que es sagrado y lo que es profano en su propia experiencia íntima. Y luego, la ira. La Iglesia te enseñó que la ira era pecaminosa, que enojarse era una falta de virtud cristiana y que la indignación era señal de debilidad espiritual. Pero Spinoza reconoció que la ira no es un defecto de carácter, es un sistema de alarma emocional perfectamente calibrado, que se activa cuando detectamos injusticia, transgresión de límites o amenazas a lo que valoramos. La ira es la emoción que te impulsa a defender tus derechos, a proteger a los más vulnerables, a resistir la opresión
y a luchar por la justicia. Sin la ira, no habría reformas sociales, revoluciones liberadoras ni progreso moral. La ira consciente y bien dirigida es la fuerza que transforma el mundo cuando éste lo necesita. Condenar la ira como un pecado es condenar tu capacidad natural para detectar y resistir el abuso. Es una estrategia perfecta para generar víctimas sumisas que aceptan cualquier injusticia porque han sido programadas para creer que defenderse es moralmente incorrecto. Es crear corderos que agradecen al lobo por devorarlos, ya que resistir sería poco cristiano. Spinoza vio que una humanidad sin una ira sana es una humanidad indefensa ante la tiranía, incapaz de establecer límites y programada para tolerar lo intolerable, porque expresar indignación ha sido calificado como pecado. Cuando empiezas a ver estos patrones, cuando comprendes cómo cada supuesto pecado apunta directamente a un aspecto esencial de la naturaleza humana saludable, algo se quiebra en tu interior, pero no se rompe por dolor, sino por alivio, por reconocimiento, por la profunda liberación que surge al darte cuenta de que lo que creías que estaba mal en ti, en realidad, está perfectamente bien. Que lo que te enseñaron a reprimir era precisamente lo que necesitabas aceptar para vivir con autenticidad. Continuemos con la soberbia, ese supuesto pecado que la Iglesia definió como amor excesivo hacia uno mismo, como orgullo desmedido, como la raíz de todos los demás pecados. Según la doctrina tradicional, valorarte a ti mismo, reconocer tus logros y sentirte valioso y capaz era soberbia pecaminosa, lo cual te separaba de Dios y te condenaba espiritualmente. Pero Spinoza vio algo radicalmente diferente al estudiar lo que en realidad significa tener una relación saludable contigo mismo. Vio que la autoestima genuina, el reconocimiento sincero de tus habilidades y el amor propio equilibrado no eran obstáculos para la espiritualidad, sino sus bases más sólidas. Un ser humano que no se valora a sí mismo no puede valorar de verdad a los demás. Quien no reconoce su propia divinidad inherente no puede reconocerla en nadie más. La persona que ha sido programada para verse como fundamentalmente defectuosa, indigna y pecaminosa, proyectará esa percepción distorsionada sobre todo lo que encuentre. La verdadera humildad no es tener una mala opinión de ti mismo, sino tener una percepción clara y honesta de quién eres, ni inflada ni minimizada, simplemente real. Y la realidad es que eres una manifestación única e irreemplazable de la inteligencia cósmica, capaz de amor, creatividad, sabiduría y belleza. Condenar la autoestima sana como soberbia pecaminosa es crear seres humanos psicológicamente dependientes que buscarán aprobación externa para todo. Es generar personas que no confiarán en su propia percepción, que no valorarán sus propias ideas y que no defenderán sus propios derechos, porque han sido programadas para creer que hacerlo es espiritualmente peligroso. Es la estrategia perfecta para mantener a las personas pequeñas, inseguras y necesitadas de autoridades externas que les digan cuánto valen y qué pueden esperar de la vida. Y luego, la envidia definida como el dolor por el bien ajeno, como el resentimiento hacia el éxito de otros. Pero Spinoza reconoció que lo que la Iglesia llamaba envidia, a menudo era simplemente ambición sana, un deseo legítimo de mejorar, una inspiración natural que surge al ver lo que es posible. La envidia destructiva, por supuesto, existe, pero surge precisamente de la programación de escasez,
que te enseña que hay recursos limitados, que el éxito de otros significa menos oportunidades para ti, que tienes que competir por las sobras en lugar de crear abundancia. La ambición consciente, el anhelo de crecer, de expandirte, de manifestar más de tu potencial, no son defectos de carácter, sino impulsos evolutivos naturales. Son las fuerzas que te impulsan a tu propio florecimiento, que te inspiran a desarrollar tus talentos y que te motivan a contribuir de manera más significativa al mundo. Condenar estos impulsos como envidia pecaminosa es condenar tu propio crecimiento, tu propia expansión, tu propia evolución hacia versiones más plenas y auténticas de ti mismo. ¿Y la pereza? La Iglesia la definió como desgana espiritual, como falta de diligencia en los deberes religiosos, como negligencia en la vida devocional. Pero Spinoza vio que lo que a menudo se etiquetaba como pereza era en realidad contemplación natural, una necesidad legítima de descanso y una resistencia intuitiva a actividades que no estaban en sintonía con la verdadera naturaleza de la persona. Vio que los ritmos naturales de actividad y descanso, de trabajo y reflexión, de hacer y ser, eran perfectamente normales y necesarios para el bienestar humano. La cultura de la productividad constante, la idea de que siempre debes estar haciendo algo útil, la condena del descanso como pereza. Todo esto crea seres humanos agotados, desconectados de sus ritmos naturales, incapaces de escuchar su sabiduría interna, porque están demasiado ocupados cumpliendo expectativas externas. La contemplación, la reflexión y el simple estar presente sin una agenda no son formas de pereza, sino formas de conexión con la dimensión más profunda de tu ser. Son espacios sagrados donde surge la creatividad auténtica, donde se procesa la experiencia vivida y donde se integra la sabiduría. ¿Te das cuenta del patrón? Cada uno de estos supuestos pecados ataca directamente un aspecto fundamental de la naturaleza humana saludable. La autoestima se convierte en soberbia. La ambición se convierte en envidia. La contemplación se convierte en pereza. Es como si hubieran tomado un manual de psicología positiva y lo hubieran invertido por completo, convirtiendo cada fortaleza en patología, cada virtud en vicio, cada impulso natural saludable en una fuente de culpa y vergüenza. Pero aún no hemos llegado a los más insidiosos. Esos pecados que atacan directamente tu relación con la abundancia material y el placer físico. Porque si realmente quieres mantener a una población controlada, no solo debes atacar su autoestima y su ambición, sino también su derecho fundamental a prosperar y a disfrutar de la vida. Los últimos dos pecados capitales revelan quizá el propósito más claro de todo este sistema de control: mantener a la población en un estado de carencia material y negación del placer, convenciéndolos de que la pobreza es una virtud y que disfrutar de la vida es pecado. La gula, definida como el exceso en la comida y la bebida, y la avaricia, definida como el deseo desmedido de riquezas, estos dos conceptos atacan directamente tu derecho natural a la abundancia, al placer y a la prosperidad material y sensual. Spinoza comprendió algo que los defensores de la ortodoxia jamás podrían admitir: que el placer no es el enemigo de la espiritualidad, sino una de sus expresiones más directas. El placer es la forma en que el universo te comunica que algo está en sintonía con tu naturaleza, que algo es beneficioso para ti, que algo contribuye a tu florecimiento. El placer de una comida deliciosa compartida con seres queridos, el placer de un cuerpo sano que se mueve con libertad, el placer de la belleza que entra por tus sentidos,
Estos no son distracciones de lo sagrado, sino manifestaciones de lo sagrado en la experiencia humana cotidiana. Condenar el placer como gula pecaminosa es condenar tu conexión sensual con la vida, tu capacidad para recibir los regalos que la existencia te ofrece constantemente. Es crear seres humanos desconectados de sus cuerpos, temerosos de disfrutar, programados para asociar la satisfacción con la culpa. Una humanidad que no se permite experimentar el placer es una humanidad que no está verdaderamente viva. Simplemente está sobreviviendo en un estado de carencia autoimpuesta que la vuelve dócil, apagada y fácilmente controlable. Y la avaricia. La Iglesia te enseñó que desear prosperidad material era pecaminoso, que la riqueza era incompatible con la virtud y que ser pobre era más santo que ser próspero. Pero Spinoza vio que el deseo de abundancia material no era un defecto moral, sino un impulso natural de supervivencia y creatividad. Vio que la prosperidad consciente te da libertad para expresar tus talentos, para contribuir generosamente al mundo, para crear belleza, para apoyar causas importantes y para cuidar a quienes amas. La pobreza forzada no es una virtud, es una forma de control social que mantiene a las personas dependientes de las instituciones, demasiado ocupadas luchando por su supervivencia básica como para cuestionar los sistemas de poder que las oprimen. Una población próspera es una población independiente, capaz de tomar sus propias decisiones, de financiar sus propios proyectos y de desafiar a las autoridades que no las sirven. ¿Es casualidad que la institución más rica del mundo haya pasado siglos predicando que la riqueza es pecaminosa? En absoluto, es la estrategia perfecta. Manténganse pobres. Nosotros nos encargamos de administrar los recursos por su propio bien espiritual. Cuando empiezas a ver el panorama completo, cuando comprendes cómo cada uno de estos supuestos pecados ataca sistemáticamente tu capacidad para vivir como un ser humano próspero, confiado, creativo e independiente, algo profundo se revela sobre la verdadera naturaleza de este sistema. No fue diseñado para elevarte espiritualmente. Fue diseñado para mantenerte pequeño, dependiente y controlable. Fue diseñado para convencerte de que tu naturaleza más auténtica era tu rival, que tus instintos más saludables eran peligrosos y que tus anhelos más legítimos eran pecaminosos. Es la domesticación psicológica perfecta. Crear seres humanos que se autocontrolan, que reprimen sus propios impulsos naturales, que se sienten culpables por desear lo que todo ser vivo naturalmente desea. Abundancia, placer, crecimiento, expresión auténtica, conexión profunda y creatividad libre. Es crear ovejas que agradecen al pastor por protegerlas de su propia naturaleza de lobos, sin darse cuenta de que nunca fueron ovejas. Fueron lobos convencidos de que su fuerza era un pecado. Pero aquí viene la revelación más liberadora de todas. Si estos pecados son construcciones artificiales diseñadas para controlarte, entonces liberarte de ellos no requiere una lucha espiritual compleja ni una purificación dolorosa. Solo exige reconocer la mentira, ver el mecanismo de control y elegir conscientemente. Honrar tu naturaleza auténtica en lugar de la versión distorsionada que te enseñaron a temer. Ahora necesitas comprender por qué este hallazgo de Spinoza fue tan amenazador para las autoridades de su tiempo que prefirieron destruir su reputación antes que permitir que estas ideas se difundieran. Porque cuando comprendes el verdadero propósito detrás de la doctrina de los 7 pecados capitales,
Cuando ves claramente cómo funciona este sistema de control psicológico, también entiendes por qué su exposición representaba una amenaza existencial para las estructuras de poder que dependían de él. El objetivo nunca fue crear mejores seres humanos. El objetivo era crear seres humanos fragmentados, divididos contra sí mismos, incapaces de confiar en su propia naturaleza y eternamente dependientes de intermediarios externos para acceder a lo sagrado. Era crear una humanidad que necesitara supervisión, guía y corrección constante. Una humanidad que jamás se atreviera a cuestionar la autoridad, porque había sido programada para desconfiar más de su propia percepción que de cualquier voz externa. Piénsalo bien. Si puedes convencer a alguien de que sus impulsos sexuales naturales son pecaminosos, esa persona vivirá en un conflicto constante consigo misma, buscando sin cesar el perdón y la orientación externa para gestionar algo que debería ser una fuente de conexión y creatividad. Si puedes convencer a alguien de que su indignación ante la injusticia es pecaminosa, esa persona jamás se rebelará contra sistemas opresivos, sin importar cuán abusivos sean. Si puedes convencer a alguien de que valorarse a sí mismo es soberbia, esa persona buscará la validación externa para todo, volviéndose psicológicamente dependiente de las instituciones que afirman tener acceso exclusivo al valor y la dignidad. Es un sistema perfecto de autocontrol. Las víctimas se convierten en sus propios verdugos, vigilando constantemente sus pensamientos, reprimiendo sus deseos naturales y castigándose por impulsos que son completamente normales y saludables. No se necesitan ejércitos para controlar a una población así programada. Ellos mismos se controlan, se reprimen, se mantienen pequeños y obedientes, porque han sido convencidos de que liberarse sería moralmente peligroso. Spinoza vio que este sistema no solo mantenía a las personas controladas, sino que las mantenía divididas contra sí mismas, de una forma que hacía imposible el verdadero florecimiento espiritual. Porque la espiritualidad auténtica no surge de la negación de la naturaleza humana, sino de su integración consciente. No surge del rechazo del cuerpo, sino de su celebración como templo de la conciencia. No surge de la represión de los deseos, sino de su purificación y expresión más elevada. Un ser humano que está en guerra consigo mismo no puede experimentar la paz profunda que es la base de toda sabiduría espiritual. Una persona que ha sido programada para ver su propia naturaleza como enemiga no puede acceder a la dimensión divina de su ser, porque está demasiado ocupada luchando contra sí misma. Es como tratar de ver tu reflejo en un lago mientras agitas constantemente el agua. La agitación constante hace imposible la claridad. Pero Spinoza descubrió algo aún más profundo sobre este sistema. No solo creaba individuos fragmentados, sino que creaba una humanidad colectivamente desconectada de su propio poder creativo. Porque cuando atacas sistemáticamente la autoestima, soberbia, la ambición, envidia, el deseo de abundancia, avaricia, el placer en la vida, gula, la capacidad de establecer límites, ira, la expresión de la creatividad sexual, lujuria y la contemplación profunda, pereza, has atacado precisamente las fuerzas que permiten a los seres humanos crear, innovar, prosperar y transformar su realidad. Una humanidad programada para reprimir estos impulsos es una humanidad que dependerá eternamente de instituciones externas para todo, para definir lo que es moral, para proporcionar significado, para administrar recursos,
para decidir qué está permitido y qué está prohibido. Es una humanidad de niños eternos que nunca maduran hacia la responsabilidad consciente de crear su propia realidad, de definir sus propios valores y de acceder directamente a lo sagrado sin intermediarios. ¿Y sabes qué es lo más perverso de todo? Este sistema te convence de que liberarte de él sería egoísta, peligroso y espiritualmente regresivo. Te hace creer que honrar tu naturaleza auténtica es vanidad, que confiar en tu propia percepción es arrogancia, que crear abundancia en tu vida es materialismo y que disfrutar la existencia es superficialidad. Te programa para ver tu propia liberación como una caída espiritual, en lugar de lo que realmente es, un despertar a tu verdadera naturaleza divina. Spinoza entendió que la verdadera rebelión espiritual no era volverse más religioso según las definiciones tradicionales. Te han hecho sentir mal por desear algo que te parece natural y hermoso. Te enseñaron desde niño que había algo inherentemente malo en ti, algo que debía ser vigilado, restringido y castigado constantemente. Si creciste creyendo que tus impulsos más básicos, tus deseos más naturales y tus emociones más humanas eran faltas que te apartaban de Dios, entonces debes conocer el hallazgo de un filósofo judío de hace 350 años. Su descubrimiento fue tan peligroso que lo convirtió en un proscrito, lo aisló de su comunidad de forma definitiva y representó una amenaza para los cimientos del poder de la Iglesia. Baruch Spinoza no solo cuestionó la doctrina de los 7 pecados capitales, sino que la analizó a fondo, como un anatomista disecciona un cuerpo, y lo que encontró no fue la prometida sabiduría divina. Era el sistema de control mental más sofisticado que la humanidad había concebido, una estrategia tan perfecta que logró convencer a millones de personas de que su propia esencia era su rival. Resulta que los 7 pecados capitales nunca fueron revelaciones divinas sobre la moral humana. Son construcciones artificiales, herramientas de manipulación creadas específicamente para fragmentar tu mente, para incitarte a la guerra contra ti mismo y para convertirte en tu propio verdugo psicológico. Lujuria, ira, soberbia, envidia, pereza, gula, avaricia. Cada uno de estos supuestos pecados apunta directamente a aspectos fundamentales de la naturaleza humana, aspectos que no solo son normales, sino también vitales para una existencia plena y auténtica. ¿Coincidencia? En absoluto. Fue una acción premeditada, porque si logras convencer a alguien de que su sexualidad es pecaminosa, que su indignación ante la injusticia es pecaminosa, que su amor propio es pecaminoso y que su deseo de prosperar es pecaminoso, has creado a alguien que nunca confiará en sus propios instintos, que siempre dudará de sus propias percepciones y que siempre buscará la aprobación externa para sentirse valioso. Spinoza vivió en una época en la que cuestionar estos dogmas implicaba arriesgarlo todo, a su familia, su comunidad, su sustento y su seguridad. Pero tenía algo que los guardianes de la ortodoxia temían más que nada: una mente libre que se negaba a aceptar contradicciones lógicas solo porque estaban envueltas en una autoridad sagrada. Cuando empezó a estudiar la naturaleza humana sin el prisma distorsionado de la doctrina, cuando comenzó a observar cómo operaban realmente las emociones y los deseos, cuando aplicó la razón pura a estos conceptos que nadie se atrevía a cuestionar, todo se desmoronó. Se dio cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más siniestro que simples malentendidos teológicos. Estaba ante un sistema diseñado con precisión quirúrgica
para crear seres humanos psicológicamente dependientes, espiritualmente divididos e incapaces de confiar en su propia naturaleza divina. Y aquí viene lo más inquietante. Este sistema no solo te convence de que eres defectuoso, sino que también te hace estar agradecido por la opresión de tu propia esencia. Te enseña que reprimir tus deseos es una virtud, que negarte a ti mismo es santidad, que la culpa constante es el camino a la purificación. Te convierte en el carcelero de tu propia prisión mental, celebrando las ataduras que te mantienen pequeño, temeroso y sumiso. Es la forma más sutil de esclavitud jamás ideada. El esclavo que ama sus cadenas y castiga a quienes intentan liberarlo. Pero, ¿qué pasaría si todo esto fuera una falacia? ¿Y si lo que te enseñaron a odiar de ti mismo fuera exactamente lo que necesitas aceptar para vivir de forma plena? ¿Qué pasaría si la culpa que has cargado durante años no fuera el resultado de tu naturaleza corrupta, sino de una manipulación deliberada, diseñada para mantenerte desconectado de tu propio potencial? Spinoza halló las respuestas a estas preguntas, y lo que descubrió transformará para siempre la forma en que te percibes a ti mismo, cómo interpretas tus emociones y cómo te relacionas con lo que es verdaderamente sagrado en tu experiencia humana. Para comprender plenamente la brillantez perversa de este sistema de control, necesitas saber con exactitud cómo Spinoza desveló cada uno de estos supuestos pecados. Porque al ver el mecanismo, al entender el engaño, nunca volverás a permitir que alguien te convenza de que hay algo inherentemente malo en ser quien realmente eres. La liberación que estás a punto de experimentar no es solo intelectual, sino existencial. Es el regreso a tu naturaleza auténtica, después de años de exilio autoimpuesto en la culpa y la vergüenza. Cuando Spinoza inició su análisis de lo que la Iglesia denominaba los 7 pecados capitales, se encontró con algo que lo perturbó profundamente. No era que estos conceptos fueran moralmente cuestionables, sino que atacaban sistemáticamente cada aspecto de la naturaleza humana que promueve el desarrollo personal, la creatividad, la autonomía y la autenticidad. No fue casualidad, fue un diseño intencionado para generar seres humanos fragmentados, en conflicto consigo mismos e incapaces de confiar en sus instintos naturales. Spinoza se dio cuenta de que se enfrentaba a lo que hoy llamaríamos ingeniería psicológica de precisión, un sistema ideado para convertir impulsos evolutivos saludables en fuentes de culpa y vergüenza crónica. Empecemos con el más evidente, la lujuria. La Iglesia te enseñó que el deseo sexual era pecaminoso, que la atracción física era una tentación diabólica y que la sexualidad era la entrada a la corrupción espiritual. Pero Spinoza vio algo totalmente distinto al estudiar la sexualidad humana sin prejuicios religiosos. Vio la fuerza creativa primordial del universo manifestándose de la manera más elemental y hermosa. El impulso hacia la conexión, la intimidad y la creación de nueva vida. Vio que la sexualidad no podía separarse de la espiritualidad. Era una de sus expresiones más directas y poderosas. La sexualidad es el impulso que nos une a otros seres humanos en el nivel más profundo. Es la fuerza que crea familias, que forja vínculos emocionales intensos, que nos enseña vulnerabilidad, generosidad y entrega. Es el espacio donde aprendemos a dar y recibir placer, donde desarrollamos intimidad emocional y donde experimentamos la trascendencia. A través de la unión con otro, condenar la sexualidad como pecaminosa es como condenar
el agua por ser líquida o el fuego por ser caliente. Es condenar la naturaleza por ser tal como es. Pero más allá de eso, es una estrategia deliberada para crear seres humanos avergonzados de sus cuerpos, temerosos de sus anhelos y dependientes de autoridades externas para definir lo que es sagrado y lo que es profano en su propia experiencia íntima. Y luego, la ira. La Iglesia te enseñó que la ira era pecaminosa, que enojarse era una falta de virtud cristiana y que la indignación era señal de debilidad espiritual. Pero Spinoza reconoció que la ira no es un defecto de carácter, es un sistema de alarma emocional perfectamente calibrado, que se activa cuando detectamos injusticia, transgresión de límites o amenazas a lo que valoramos. La ira es la emoción que te impulsa a defender tus derechos, a proteger a los más vulnerables, a resistir la opresión y a luchar por la justicia. Sin la ira, no habría reformas sociales, revoluciones liberadoras ni progreso moral. La ira consciente y bien dirigida es la fuerza que transforma el mundo cuando éste lo necesita. Condenar la ira como un pecado es condenar tu capacidad natural para detectar y resistir el abuso. Es una estrategia perfecta para generar víctimas sumisas que aceptan cualquier injusticia, porque han sido programadas para creer que defenderse es moralmente incorrecto. Es crear corderos que agradecen al lobo por devorarlos, ya que resistir sería poco cristiano. Spinoza vio que una humanidad sin una ira sana es una humanidad indefensa ante la tiranía, incapaz de establecer límites y programada para tolerar lo intolerable, porque expresar indignación ha sido calificado como pecado. Cuando empiezas a ver estos patrones, cuando comprendes cómo cada supuesto pecado apunta directamente a un aspecto esencial de la naturaleza humana saludable, algo se quiebra en tu interior, pero no se rompe por dolor, sino por alivio, por reconocimiento, por la profunda liberación que surge al darte cuenta de que lo que creías que estaba mal en ti, en realidad, está perfectamente bien, que lo que te enseñaron a reprimir era precisamente lo que necesitabas aceptar para vivir con autenticidad. Continuemos con la soberbia, ese supuesto pecado que la Iglesia definió como amor excesivo hacia uno mismo, como orgullo desmedido, como la raíz de todos los demás pecados. Según la doctrina tradicional, valorarte a ti mismo, reconocer tus logros y sentirte valioso y capaz era soberbia pecaminosa, lo cual te separaba de Dios y te condenaba espiritualmente. Pero Spinoza vio algo radicalmente diferente al estudiar lo que en realidad significa tener una relación saludable contigo mismo. Vio que la autoestima genuina, el reconocimiento sincero de tus habilidades y el amor propio equilibrado no eran obstáculos para la espiritualidad, sino sus bases más sólidas. Un ser humano que no se valora a sí mismo no puede valorar de verdad a los demás. Quien no reconoce su propia divinidad inherente no puede reconocerla en nadie más. La persona que ha sido programada para verse como fundamentalmente defectuosa, indigna y pecaminosa, proyectará esa percepción distorsionada sobre todo lo que encuentre. La verdadera humildad no es tener una mala opinión de ti mismo, sino tener una percepción clara y honesta de quién eres, ni inflada ni minimizada, simplemente real. Y la realidad es que eres una manifestación única e irreemplazable de la inteligencia cósmica, capaz de amor, creatividad, sabiduría y belleza. Condenar la autoestima sana como soberbia pecaminosa
es crear seres humanos psicológicamente dependientes, que buscarán aprobación externa para todo. Es generar personas que no confiarán en su propia percepción, que no valorarán sus propias ideas y que no defenderán sus propios derechos, porque han sido programadas para creer que hacerlo es espiritualmente peligroso. Es la estrategia perfecta para mantener a las personas pequeñas, inseguras y necesitadas de autoridades externas que les digan cuánto valen y qué pueden esperar de la vida. Y luego, la envidia, definida como el dolor por el bien ajeno, como el resentimiento hacia el éxito de otros. Pero Spinoza reconoció que lo que la Iglesia llamaba envidia, a menudo era simplemente ambición sana, un deseo legítimo de mejorar, una inspiración natural que surge al ver lo que es posible. La envidia destructiva, por supuesto, existe, pero surge precisamente de la programación de escasez, que te enseña que hay recursos limitados, que el éxito de otros significa menos oportunidades para ti, que tienes que competir por las sobras en lugar de crear abundancia. La ambición consciente, el anhelo de crecer, de expandirte, de manifestar más de tu potencial, no son defectos de carácter, sino impulsos evolutivos naturales. Son las fuerzas que te impulsan a tu propio florecimiento, que te inspiran a desarrollar tus talentos y que te motivan a contribuir de manera más significativa al mundo. Condenar estos impulsos como envidia pecaminosa es condenar tu propio crecimiento, tu propia expansión, tu propia evolución hacia versiones más plenas y auténticas de ti mismo. ¿Y la pereza? La Iglesia la definió como desgana espiritual, como falta de diligencia en los deberes religiosos, como negligencia en la vida devocional. Pero Spinoza vio que lo que a menudo se etiquetaba como pereza era en realidad contemplación natural, una necesidad legítima de descanso y una resistencia intuitiva a actividades que no estaban en sintonía con la verdadera naturaleza de la persona. Vio que los ritmos naturales de actividad y descanso, de trabajo y reflexión, de hacer y ser, eran perfectamente normales y necesarios para el bienestar humano. La cultura de la productividad constante, la idea de que siempre debes estar haciendo algo útil, la condena del descanso como pereza. Todo esto crea seres humanos agotados, desconectados de sus ritmos naturales, incapaces de escuchar su sabiduría interna, porque están demasiado ocupados cumpliendo expectativas externas. La contemplación, la reflexión y el simple estar presente sin una agenda no son formas de pereza, sino formas de conexión con la dimensión más profunda de tu ser. Son espacios sagrados donde surge la creatividad auténtica, donde se procesa la experiencia vivida y donde se integra la sabiduría. ¿Te das cuenta del patrón? Cada uno de estos supuestos pecados ataca directamente un aspecto fundamental de la naturaleza humana saludable. La autoestima se convierte en soberbia. La ambición se convierte en envidia. La contemplación se convierte en pereza. Es como si hubieran tomado un manual de psicología positiva y lo hubieran invertido por completo, convirtiendo cada fortaleza en patología, cada virtud en vicio, cada impulso natural saludable en una fuente de culpa y vergüenza. Pero aún no hemos llegado a los más insidiosos. Esos pecados que atacan directamente tu relación con la abundancia material y el placer físico. Porque si realmente quieres mantener a una población controlada, no solo debes atacar su autoestima y su ambición, sino también su derecho fundamental a prosperar y a disfrutar de la vida. Los últimos dos pecados capitales revelan quizá el propósito más claro de todo este sistema de control: mantener a la población en un estado de carencia material
y negación del placer, convenciéndolos de que la pobreza es una virtud y que disfrutar de la vida es pecado. La gula, definida como el exceso en la comida y la bebida, y la avaricia, definida como el deseo desmedido de riquezas. Estos dos conceptos atacan directamente tu derecho natural a la abundancia, al placer y a la prosperidad material y sensual. Spinoza comprendió algo que los defensores de la ortodoxia jamás podrían admitir: que el placer no es el enemigo de la espiritualidad, sino una de sus expresiones más directas. El placer es la forma en que el universo te comunica que algo está en sintonía con tu naturaleza, que algo es beneficioso para ti, que algo contribuye a tu florecimiento. El placer de una comida deliciosa compartida con seres queridos, el placer de un cuerpo sano que se mueve con libertad, el placer de la belleza que entra por tus sentidos. Estos no son distracciones de lo sagrado, sino manifestaciones de lo sagrado en la experiencia humana cotidiana. Condenar el placer como gula pecaminosa es condenar tu conexión sensual con la vida, tu capacidad para recibir los regalos que la existencia te ofrece constantemente. Es crear seres humanos desconectados de sus cuerpos, temerosos de disfrutar, programados para asociar la satisfacción con la culpa. Una humanidad que no se permite experimentar el placer es una humanidad que no está verdaderamente viva. Simplemente está sobreviviendo en un estado de carencia autoimpuesta que la vuelve dócil, apagada y fácilmente controlable. Y la avaricia. La Iglesia te enseñó que desear prosperidad material era pecaminoso, que la riqueza era incompatible con la virtud y que ser pobre era más santo que ser próspero. Pero Spinoza vio que el deseo de abundancia material no era un defecto moral, sino un impulso natural de supervivencia y creatividad. Vio que la prosperidad consciente te da libertad para expresar tus talentos, para contribuir generosamente al mundo, para crear belleza, para apoyar causas importantes y para cuidar a quienes amas. La pobreza forzada no es una virtud, es una forma de control social que mantiene a las personas dependientes de las instituciones, demasiado ocupadas luchando por su supervivencia básica como para cuestionar los sistemas de poder que las oprimen. Una población próspera es una población independiente, capaz de tomar sus propias decisiones, de financiar sus propios proyectos y de desafiar a las autoridades que no las sirven. ¿Es casualidad que la institución más rica del mundo haya pasado siglos predicando que la riqueza es pecaminosa? En absoluto, es la estrategia perfecta. Manténganse pobres. Nosotros nos encargamos de administrar los recursos por su propio bien espiritual. Cuando empiezas a ver el panorama completo, cuando comprendes cómo cada uno de estos supuestos pecados ataca sistemáticamente tu capacidad para vivir como un ser humano próspero, confiado, creativo e independiente, algo profundo se revela sobre la verdadera naturaleza de este sistema. No fue diseñado para elevarte espiritualmente. Fue diseñado para mantenerte pequeño, dependiente y controlable. Fue diseñado para convencerte de que tu naturaleza más auténtica era tu rival, que tus instintos más saludables eran peligrosos y que tus anhelos más legítimos eran pecaminosos. Es la domesticación psicológica perfecta. Crear seres humanos que se autocontrolan, que reprimen sus propios impulsos naturales, que se sienten culpables por desear lo que todo ser vivo naturalmente desea. Abundancia, placer, crecimiento, expresión auténtica, conexión profunda y creatividad libre.
Es crear ovejas que agradecen al pastor por protegerlas de su propia naturaleza de lobos, sin darse cuenta de que nunca fueron ovejas. Fueron lobos convencidos de que su fuerza era un pecado. Pero aquí viene la revelación más liberadora de todas. Si estos pecados son construcciones artificiales diseñadas para controlarte, entonces liberarte de ellos no requiere una lucha espiritual compleja ni una purificación dolorosa. Solo exige reconocer la mentira, ver el mecanismo de control y elegir conscientemente. Honrar tu naturaleza auténtica en lugar de la versión distorsionada que te enseñaron a temer. Ahora necesitas comprender por qué este hallazgo de Spinoza fue tan amenazador para las autoridades de su tiempo que prefirieron destruir su reputación antes que permitir que estas ideas se difundieran. Porque cuando comprendes el verdadero propósito detrás de la doctrina de los 7 pecados capitales, cuando ves claramente cómo funciona este sistema de control psicológico, también entiendes por qué su exposición representaba una amenaza existencial para las estructuras de poder que dependían de él. El objetivo nunca fue crear mejores seres humanos. El objetivo era crear seres humanos fragmentados, divididos contra sí mismos, incapaces de confiar en su propia naturaleza y eternamente dependientes de intermediarios externos para acceder a lo sagrado. Era crear una humanidad que necesitara supervisión, guía y corrección constante. Una humanidad que jamás se atreviera a cuestionar la autoridad, porque había sido programada para desconfiar más de su propia percepción que de cualquier voz externa. Piénsalo bien. Si puedes convencer a alguien de que sus impulsos sexuales naturales son pecaminosos, esa persona vivirá en un conflicto constante consigo misma, buscando sin cesar el perdón y la orientación externa para gestionar algo que debería ser una fuente de conexión y creatividad. Si puedes convencer a alguien de que su indignación ante la injusticia es pecaminosa, esa persona jamás se rebelará contra sistemas opresivos, sin importar cuán abusivos sean. Si puedes convencer a alguien de que valorarse a sí mismo es soberbia, esa persona buscará la validación externa para todo, volviéndose psicológicamente dependiente de las instituciones que afirman tener acceso exclusivo al valor y la dignidad. Es un sistema perfecto de autocontrol. Las víctimas se convierten en sus propios verdugos, vigilando constantemente sus pensamientos, reprimiendo sus deseos naturales y castigándose por impulsos que son completamente normales y saludables. No se necesitan ejércitos para controlar a una población así programada. Ellos mismos se controlan, se reprimen, se mantienen pequeños y obedientes, porque han sido convencidos de que liberarse sería moralmente peligroso. Spinoza vio que este sistema no solo mantenía a las personas controladas, sino que las mantenía divididas contra sí mismas, de una forma que hacía imposible el verdadero florecimiento espiritual. Porque la espiritualidad auténtica no surge de la negación de la naturaleza humana, sino de su integración consciente. No surge del rechazo del cuerpo, sino de su celebración como templo de la conciencia. No surge de la represión de los deseos, sino de su purificación y expresión más elevada. Un ser humano que está en guerra consigo mismo no puede experimentar la paz profunda que es la base de toda sabiduría espiritual. Una persona que ha sido programada para ver su propia naturaleza como enemiga no puede acceder a la dimensión divina de su ser, porque está demasiado ocupada luchando contra sí misma. Es como tratar de ver tu reflejo en un lago mientras agitas constantemente el agua.
La agitación constante hace imposible la claridad. Pero Spinoza descubrió algo aún más profundo sobre este sistema. No solo creaba individuos fragmentados, sino que creaba una humanidad colectivamente desconectada de su propio poder creativo. Porque cuando atacas sistemáticamente la autoestima, soberbia, la ambición, envidia, el deseo de abundancia, avaricia, el placer en la vida, gula, la capacidad de establecer límites, ira, la expresión de la creatividad sexual, lujuria y la contemplación profunda, pereza, has atacado precisamente las fuerzas que permiten a los seres humanos crear, innovar, prosperar y transformar su realidad. Una humanidad programada para reprimir estos impulsos es una humanidad que dependerá eternamente de instituciones externas para todo, para definir lo que es moral, para proporcionar significado, para administrar recursos, para decidir qué está permitido y qué está prohibido. Es una humanidad de niños eternos que nunca maduran hacia la responsabilidad consciente de crear su propia realidad, de definir sus propios valores y de acceder directamente a lo sagrado sin intermediarios. ¿Y sabes qué es lo más perverso de todo? Este sistema te convence de que liberarte de él sería egoísta, peligroso y espiritualmente regresivo. Te hace creer que honrar tu naturaleza auténtica es vanidad, que confiar en tu propia percepción es arrogancia, que crear abundancia en tu vida es materialismo y que disfrutar la existencia es superficialidad. Te programa para ver tu propia liberación como una caída espiritual, en lugar de lo que realmente es. Un despertar a tu verdadera naturaleza divina. Spinoza entendió que la verdadera rebelión espiritual no era volverse más religioso según las definiciones tradicionales.